La viuda compró la casa más barata del valle, porque era la única que podía pagar después de perderlo todo. Pero nadie le explicó por qué esa casa llevaba años abandonada. La primera noche, mientras abrazaba a sus 2 hijos frente a aquella vieja construcción de madera, una silueta apareció en la ventana del segundo piso, alta, inmóvil, observando. Y fue en ese momento cuando entendió por qué nadie lograba dormir en esa casa cuando el sol se ocultaba. Ahora dime algo. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de quedarte frente a frente con esa cosa en la ventana para salvar a las personas que más amas en el mundo? Y todo comenzó aquella tarde en que ella cruzó el portón oxidado del valle. El martillo del subastador cayó con un estruendo seco que parecía clausurar el mundo entero para Elena. No hubo compasión en los ojos del hombre de traje negro, quien le entregó aquel papel arrugado como quien se deshace de una basura estorbosa. Aquella propiedad en el valle, que los locales evitaban mencionar incluso en susurros, era ahora su único refugio tras la muerte de su esposo bajo las toneladas de roca de la mina. Las monedas que Elena entregó eran el último rastro de una vida de esfuerzo, costeadas con el sudor de un hombre que ya no respiraba. Mientras caminaba hacia la salida de la villa, sintió las miradas de los comerciantes clavadas en su espalda, cargadas de una indiferencia que dolía más que el hambre que ya empezaba a asomar en el rostro de sus hijos. La caminata hacia el fondo del valle fue una procesión de polvo y resignación que parecía no tener fin bajo el peso de sus pertenencias. Elena cargaba una maleta de cuero agrietado, mientras Lucía y Mateo intentaban seguirle el ritmo con los pies envueltos en trapos desgastados por la grava del camino. El contexto histórico de 1862 no perdonaba a las mujeres solas, y ella lo sabía bien al ver cómo las carretas pasaban de largo sin ofrecerles un espacio. Cada kilómetro que se alejaban de la civilización era un paso más hacia un aislamiento que ella misma había comprado por necesidad absoluta. El aire se volvía más denso a medida que descendían, cargado de una humedad que se pegaba a la ropa negra de luto, volviéndola pesada como una armadura de hierro. Mateo se detuvo varias veces, mirando hacia atrás con el anhelo de volver a la seguridad de las calles empedradas, pero Elena no se permitió flaquear frente a él. La determinación de una madre que no tiene otra opción es una fuerza ciega que ignora los presagios que el viento empieza a murmurar entre los árboles. Lucía, a sus 8 años, guardaba un silencio adulto, observando cómo su madre apretaba los labios cada vez que el terreno se volvía más inclinado y peligroso. No había espacio para el llanto, ni para las preguntas sobre lo que les esperaba al final del sendero. La supervivencia es una tarea banal, que requiere ignorar el frío que comienza a calar en los huesos mucho antes de que el sol decida esconderse tras las cimas. Finalmente, la estructura apareció ante ellos como un cadáver de madera que se negaba a terminar de pudrirse bajo el cielo de Minas Gerais. Era una construcción de tablones grises, devorada por la maleza y sostenida por pilares de piedra que parecían garras hundiéndose en la tierra roja del valle. La tapera, como la llamaban con desprecio en la villa, tenía un aspecto de abandono tan profundo que Elena sintió un escalofrío que no pudo atribuir al clima del atardecer. El techo de paja estaba vencido por los años de lluvias torrenciales y las ventanas carecían de vidrios, mostrando solo la oscuridad absoluta que habitaba en el interior. No había rastro de humo en las cercanías, ni el ladrido de un perro que diera la bienvenida a los nuevos habitantes de aquel rincón olvidado. A pesar de que el valle era fértil y otras familias trabajaban las minas cercanas, nadie se acercó a ofrecerle ayuda a la viuda en su llegada. El silencio social que rodeaba la propiedad era un muro invisible que los lugareños habían construido a través de generaciones de miedo y superstición. Elena pudo ver a lo lejos un par de carretas que se desviaban por el camino alto para no pasar frente a su nueva morada,
La exclusión era total, una sentencia de soledad que ella aceptaba con la cabeza en alto porque no tenía más remedio que ocupar ese espacio. Era la casa más barata del valle por una razón que todos conocían menos ella, y ese desconocimiento era su único escudo contra el pánico. Elena empujó la puerta de madera, la cual crujió con un lamento agudo que pareció despertar ecos en las habitaciones superiores del piso que aún se mantenía en pie. El interior olía a rancio, a nidos de aves abandonados, y a ese aroma dulce de la madera que se deshace lentamente por la humedad eterna. Los muebles que quedaban eran apenas esqueletos de sillas y una mesa larga de roble, cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía terciopelo gris. Mateo se aferró a la falda de su madre, negándose a entrar por completo hasta que ella encendió una pequeña lámpara de aceite. La luz vacilante reveló las paredes de barro agrietadas, donde las sombras parecían cobrar vida propia ante el menor movimiento de la llama. Sentada en un rincón de la cocina, Elena sintió el peso de su viudez como una roca sobre su pecho que no le permitía respirar con libertad. El recuerdo de su esposo, sepultado en las profundidades de la tierra por la ambición de los dueños de las minas, era una herida abierta que sangraba cada vez que miraba a sus hijos. No solo era la pérdida del hombre que amaba, sino la pérdida de la seguridad, de la identidad y de la paz que una vez creyó garantizada. Ahora, en esta tumba de madera, se preguntaba si había tomado la decisión correcta o si simplemente había cambiado una forma de morir por otra más lenta. El futuro se extendía frente a ella como una neblina oscura donde no podía distinguir ningún punto de luz. Preparar la primera comida fue un ejercicio de voluntad sobre la miseria, utilizando un puñado de maíz y un poco de agua que Mateo trajo de un pozo cercano. Elena cocinó en silencio, ignorando el frío que empezaba a filtrarse por las grietas de las paredes y el cansancio que amenazaba con derrumbarla allí mismo. Los niños comieron con una urgencia que le rompió el alma, sentados en el suelo de tierra batida, mientras la luz del día se desvanecía por completo fuera de la casa. Cada bocado era un recordatorio de lo poco que les quedaba y de lo mucho que tendrían que luchar para ver el amanecer del día siguiente. La banalidad de masticar y tragar era lo único que los mantenía anclados a la realidad en medio de aquel desamparo. El atardecer tiñó el cielo de un color púrpura que parecía anunciar tormenta, mientras el viento comenzaba a silbar de una forma extraña entre los tablones de la casa. Elena se levantó para cerrar las pesadas cortinas de tela rancia que aún colgaban de algunas ventanas, tratando de ocultar la inmensidad del bosque que los rodeaba. El valle se volvió un pozo de sombras, donde los ruidos de la naturaleza parecían distorsionarse, adquiriendo tonos que ella no lograba identificar con ningún animal conocido. No había paz en ese silencio, solo una espera tensa que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran sin una razón física aparente. Se aseguró de que la puerta estuviera bien trancada con una viga de madera, aunque sabía que eso no bastaría contra los miedos que empezaban a brotar. Lucía tiró suavemente del brazo de su madre y señaló con un dedo tembloroso hacia la pequeña ventana que daba al piso superior desde el patio exterior. Elena, con el corazón martillando contra sus costillas, levantó la vista y sintió que el mundo se detenía por un instante que pareció eterno. En el marco de la ventana de arriba, iluminada por una luz amarillenta y antinatural que no provenía de ninguna lámpara propia, se recortaba una silueta negra y alargada. Era una figura desproporcionada, con dedos largos que rozaban el cristal con un sonido seco, observándolos desde las sombras de la habitación prohibida. Elena abrazó a sus hijos con fuerza, comprendiendo en ese segundo
porque nadie en el valle se atrevía a cerrar los ojos allí cuando caía el sol. Elena se quedó paralizada en la cocina, con los ojos fijos en el techo, donde los ecos de unos pasos parecían vibrar en la madera vieja. La llama de la lámpara parpadeaba, como si el aire mismo estuviera siendo consumido por algo invisible, que respiraba junto a ellos en esa guarida de sombras. No se atrevía a volver a mirar por la ventana, temiendo que la silueta ya no fuera un reflejo, sino una presencia que había entrado en su refugio temporal. Sus manos, curtidas por años de trabajo, apretaban el cuchillo de cocina con una fuerza que volvía blancos sus nudillos, un gesto de defensa que se sentía inútil contra un enemigo que no hacía más ruido que el crujir de las tablas del suelo. Lucía y Mateo eran una sola masa de cuerpos temblorosos a su lado, con un silencio tan profundo que resultaba más fuerte que el viento del exterior. La noche avanzó con una lentitud agonizante, marcada cada hora por los estruendos del río Verde que fluía cerca como un canto fúnebre. Elena mantuvo los ojos abiertos, con la mirada vagando por las grietas de las paredes, donde la luz de la luna se filtraba como dagas frías y pálidas. No hubo sueño en esa casa, para una madre que sabía que había llevado a sus hijos a una trampa de madera e historia. Cada chasquido de la estructura al asentarse sonaba como un hueso seco rompiéndose. Una advertencia de que la tumba de madera estaba despertando para reconocer a sus nuevos huéspedes. Se concentró en el ritmo de la respiración de sus hijos, tratando de filtrar los susurros que parecían surgir de la tierra húmeda bajo la casa. Cuando los primeros rayos del sol de junio perforaron finalmente los huecos del techo, la casa no parecía más acogedora, solo más desnuda en su miseria. La luz del día reveló la podredumbre en las esquinas y las capas de polvo que se habían acumulado durante décadas, ocultando las pisadas de quienes habían huido antes. Elena se levantó con el cuerpo adolorido, como si hubiera pasado la noche cargando el peso del tejado sobre sus hombros, con la mente enfocada en las necesidades básicas de supervivencia. Necesitaba agua, necesitaba comida, y necesitaba entender por qué el aire mismo de aquel valle parecía rechazarlos. Sus hijos, pálidos y con los ojos hundidos por la falta de sueño, observaban sus movimientos con una expectativa que le dolía más que su propio agotamiento. Dejando a los niños bajo la relativa protección de las cuatro paredes, Elena caminó de regreso hacia las afueras del pueblo, esperando encontrar un alma dispuesta a comerciar un poco de harina. Sin embargo, la exclusión en São Sebastião era una fuerza tangible. La gente giraba la cabeza o cruzaba la calle al verla acercarse, como si llevara una plaga sobre sus ropes negras. El tendero, un hombre de ojos pequeños y boca dura, le cobró el triple del precio habitual por una bolsa de maíz, con la mirada fija en ella con una mezcla de codicia y miedo supersticioso. Nadie quería tocar sus monedas, pues pertenecían a la viuda de la casa maldita, y en el valle, un mal presagio era más contagioso que la fiebre amarilla que había asolado la región años atrás. En el camino de vuelta, donde el sendero comenzaba a desaparecer entre la espesa vegetación, encontró una figura que no se escondía ante su presencia. Una mujer anciana, delgada como una rama seca, y con la cabeza envuelta en un pañuelo. Estaba esperando junto a un árbol retorcido que parecía inclinarse hacia el río. Era doña Sebastiana, la única vecina que había resistido el éxodo del valle, una sobreviviente de tiempos en los que el suelo todavía corría rojo de algo más que arcilla. Sus ojos, afilados y oscuros como la obsidiana, estudiaron a Elena con una lástima que no se sentía como una carga, sino como un secreto compartido entre mujeres que lo habían perdido todo. Sebastiana no usaba muchas palabras, pero su presencia era un ancla en el mar de incertidumbre que amenazaba con ahogar a la viuda. «Tú eres la que compró la casa de Tobías», dijo Sebastiana, con una voz que sonaba como el roce de hojas secas sobre un ataúd.
Advirtió a Elena que el silencio del lugar era una advertencia que 7 familias habían ignorado antes que ella, solo para encontrar la locura o la desaparición en medio de la noche. La casa, explicó, había sido el escenario de una tragedia de codicia que involucraba al coronel Damasceno, quien había escondido más que solo oro dentro de esas paredes podridas. Las muertes de empleados y el misterioso desvanecimiento de toda una familia habían dejado una marca en la tierra que el tiempo se negaba a sanar, una deuda de sangre que la sombra de la ventana todavía intentaba cobrar. Sebastiana habló de la Tierra Roja, donde el río se encuentra con el terreno, un punto donde la historia de la casa se volvía física. Elena regresó a la casa con el corazón más pesado que la bolsa de maíz que cargaba al hombro, con las palabras de la anciana resonando en sus oídos como un toque de difuntos. Encontró a Lucía sentada en los escalones, con la piel luciendo antinaturalmente pálida bajo el sol de la tarde y un extraño letargo en sus movimientos. Mateo intentaba encender un fuego con leña húmeda, con sus pequeñas manos temblando por una frustración que reflejaba la impotencia de su situación. La casa parecía haber crecido en su ausencia, con sus sombras estirándose para saludarlos, como los dedos de la silueta que habían visto la noche anterior. Elena sabía que debía actuar rápido, pues el sol ya comenzaba su descenso, pintando el valle con los colores de un moretón reciente. Mientras los niños descansaban en la cocina, Elena comenzó a inspeccionar las tablas del suelo, buscando la tabla suelta que Sebastiana había insinuado en sus crípticas advertencias. La encontró bajo un catre en la habitación más pequeña, una pieza de madera que cedió fácilmente a su toque, revelando un hueco lleno de tierra húmeda y olor a papel viejo. Allí, envuelto en un paño oleado para protegerlo de la decadencia de la casa, yacía el diario de Tobías, el anterior dueño que se había atrevido a quedarse hasta su final. Su caligrafía era un garabato desesperado. El testamento de un hombre que había perdido la razón, tratando de encontrar una redención que estaba enterrada bajo sus propios pies. Elena aferró el libro como si fuera un arma, su única guía en un lugar donde los vivos callaban y los muertos se negaban a marcharse. Cuando la oscuridad se tragó el valle una vez más, ocurrió el primer incidente verdadero, destrozando la frágil paz que habían intentado construir. Un golpe seco resonó desde la planta superior, seguido por el sonido de algo pesado siendo arrastrado por las tablas, directamente sobre la cocina donde estaban acurrucados. Lucía se incorporó de repente, con los ojos muy abiertos y fijos en una esquina del techo, con una fiebre alta quemando en su frente, que hacía que su piel se sintiera como hierro caliente. Empezó a balbucear nombres que Elena no reconoció, hablando con alguien a quien llamaba el hombre alto, que los estaba esperando para que durmieran. La temperatura en la habitación bajó de forma tan abrupta que su aliento se convirtió en nubes de escarcha, un golpe sensorial que hacía que a Elena le dolieran los pulmones con cada bocanada. La silueta apareció de nuevo, no en la ventana esta vez, sino como una sombra que se desprendió de la pared y avanzó hacia las escaleras con una lentitud agonizante. Elena agarró la lámpara de aceite, con los dedos entumecidos por el frío que parecía emanar de la propia presencia que los acechaba. Vio los dedos largos y finos de la entidad rozando la barandilla, dejando un rastro de escarcha en la madera mientras descendía hacia la estancia donde yacían sus hijos. No hubo rugido, ni grito, solo la presión asfixiante de un silencio que quería aplastar la vida de sus pechos. Mateo soltó un sollozo ahogado y Elena se plantó en el umbral, con su cuerpo convertido en un escudo de hueso y furia materna, dispuesta a enfrentar la sombra que el pueblo había pasado 40 años tratando de olvidar. La sombra se detuvo en el penúltimo escalón,
balanceándose con una rigidez que no pertenecía al mundo de los vivos. Elena no retrocedió. Sus pies estaban hundidos en la tierra batida de la cocina como si fueran raíces buscando agua en un desierto de ceniza. No hubo un rugido ensordecedor, sino un gemido largo y gutural que parecía salir del mismo vientre de la casa. El frío que emanaba de la silueta era una fuerza física que apagaba el calor de su propio cuerpo, recordándole que en aquel valle la muerte tenía una paciencia infinita. Lucía lloraba en silencio, con el rostro escondido en la falda de su madre, mientras el aire se volvía tan rancio que cada bocanada se sentía como arena en los pulmones. Aquella entidad no tenía rostro definido, solo un vacío oscuro donde debería estar la mirada, una ausencia que devoraba la escasa luz de la lámpara de aceite. Elena sintió que el espíritu no buscaba carne, sino reconocimiento. Como si estuviera encadenado a los tablones por una deuda que el tiempo se negaba a perdonar. Recordó las historias de los mineros que se quedaban atrapados en los socavones, gritando por una luz que nunca llegaba, y por un instante sintió una compasión que la dejó vulnerable. La sombra estiró sus dedos largos y delgados, rozando el aire con una desesperación que hacía vibrar las paredes de barro agrietado. Entonces, con la misma lentitud con la que había bajado, la silueta comenzó a retroceder hacia la oscuridad del piso superior, dejando tras de sí un rastro de escarcha y abandono. Cuando la presencia desapareció, Elena colapsó sobre sus rodillas, sintiendo que sus músculos finalmente renunciaban a la tensión que los mantenían en pie. Lucía ardía en una fiebre que parecía brotar de la misma tierra de la casa, una lumbre interna que la hacía delirar sobre hombres altos que caminaban por el techo. Mateo ayudó a su madre a preparar compresas de agua fría, moviéndose con una madurez que ningún niño de 6 años debería poseer. Elena recordó las lecciones de Sebastiana sobre las hierbas del valle y comenzó a hervir barbatimón y confrey en una olla vieja, tratando de lavar la infección invisible que parecía estar devorando a su pequeña. El silencio regresó, pero era una tregua frágil, un respiro en una guerra de desgaste, donde ellos eran los invasores. Al amanecer, el valle se cubrió con una niebla espesa que ocultaba las cimas de los morros, dándole al lugar un aspecto de mundo sepultado. Elena salió al patio, sintiendo la humedad calar sus ropas negras de luto, y se dirigió hacia la orilla del río Verde, donde la tierra se volvía de un color rojo violento. Recordó las palabras de Tobías en su diario sobre el secreto enterrado en el linde, donde el agua besa el barro colorado. El sonido del río era un murmullo constante, que parecía ocultar voces de hombres que habían muerto buscando la misma veta que el capataz escondió. Sus manos, llenas de llagas y cortes por el trabajo rudo, comenzaron a remover la maleza con una desesperación nacida de la falta de futuro. Cada palada de tierra roja se sentía como si estuviera excavando en la carne de un pasado que no quería ser molestado por extraños. Bajo el lodo, Elena encontró el primer rastro físico de la tragedia, una vieja pala oxidada y trozos de tela que el tiempo no había logrado deshacer por completo. No eran tesoros, sino los restos de una lucha olvidada, el testimonio de que en esa propiedad la ganancia siempre se pagaba con sangre. Se detuvo un momento, limpiándose el sudor de la frente, y sintió una mirada clavada en su nuca, desde la espesura del bosque. No era la sombra de la ventana, sino algo más carnal y peligroso, una amenaza que respiraba y que tenía la paciencia de un cazador de hombres. El regreso a la tapera fue un ejercicio de voluntad, cargando no solo su fatiga, sino el peso del diario de Tobías contra su pecho. Dentro, Lucía continuaba en un sueño agitado,
hablando con fantasmas de niños que jugaban en un jardín que ya no existía. Elena leyó los garabatos del diario, descubriendo que el capataz no solo escondió oro, sino que traicionó a sus propios hombres para mantener el secreto del socavón. El oro robado estaba manchado de una codicia que había vuelto locos a los 7 que intentaron habitar el valle antes que ella. Se dio cuenta de que la casa no estaba asombrada por malicia, sino por una culpa que buscaba a un heredero que no fuera devorado por la ambición. Doña Sebastiana apareció de nuevo en el linde del terreno, observando la excavación de Elena con una mueca de advertencia en su rostro apergaminado. Le explicó que el sobrino del antiguo capataz, un hombre de alma negra y manos largas, todavía rondaba el valle buscando lo que su tío dejó. Elena sintió que el cerco se cerraba. Por un lado las sombras que habitaban su techo, y por otro la maldad de los vivos que no respetaban la paz de los muertos. La anciana le entregó una raíz de Santa María para aliviar los delirios de Lucía, advirtiéndole que la quinta noche sería la prueba definitiva para su coraje. El miedo era una sombra que caminaba junto a ella, recordándole que en 1862 la vida de una viuda valía menos que el metal enterrado. La tarde se desvaneció en un resplandor de ceniza y sombra, mientras las nubes se agrupaban sobre el valle como un ejército listo para el asalto. Elena barricó las ventanas con tablas viejas, tratando de crear una fortaleza de madera contra un mundo que quería verla rendida. El interior de la casa se volvió una caja de resonancia, donde cada crujido del bosque se amplificaba, volviéndose un rugido en sus oídos cansados. Mateo se sentó a su lado, afilando un palo con su pequeña navaja, un gesto de defensa infantil que le arrancó a Elena una lágrima de pura impotencia. Sabía que no podía huir, pues las deudas y la miseria la esperaban en la villa con garras más afiladas que las de cualquier aparición. Los susurros comenzaron de nuevo al filo de la medianoche, pero esta vez no venían de arriba, sino de las grietas mismas del suelo de tierra batida. «Elena, devuélvelo», repetía la voz, una cadencia seca que parecía el roce de piedras bajo el agua del río. La fiebre de Lucía llegó a un punto crítico y la niña abrió los ojos con una mirada dorada y antigua que no le pertenecía a su alma infantil. Empezó a señalar hacia el hogar de piedra de la cocina, donde las cenizas parecían removerse solas bajo una brisa inexistente. Elena se acercó a la chimenea, sintiendo que el calor del fuego era reemplazado por un frío sepulcral que le cortaba el aliento. De repente, un golpe violento sacudió la puerta principal, no con la sutileza de un espíritu, sino con la fuerza bruta de un hombre de carne y hueso. Voces roncas y burlonas se escucharon afuera, exigiendo que la viuda abriera si no quería que el fuego hiciera el trabajo de las sombras. Era el sobrino del capataz, junto a sus capangas, hombres que no temían a las maldiciones y que solo veían el brillo del oro en cada rincón de la tapera. Elena se puso de pie, apretando el cuchillo y el diario, sabiendo que la quinta noche, la noche de la verdad, había llegado para todos ellos. El destino de su familia pendía de un hilo, y la silueta de arriba comenzó a bajar de nuevo las escaleras para encontrarse con la maldad que golpeaba a su puerta. El estruendo de los golpes contra la puerta de madera podrida no era solo un ataque físico, sino el sonido de la codicia humana que no respeta el luto ni el desamparo. Elena sintió que cada impacto resonaba en sus propios huesos, como si la casa fuera una extensión de su cuerpo cansado y hambriento. Los hombres afuera gritaban obscenidades,
sus voces roncas por el alcohol y la malicia, exigiendo un tesoro que ella ni siquiera sabía si existía. Protegió a sus hijos con una desesperación silenciosa, colocándolos detrás del pesado mueble de roble que servía de barricada improvisada. La madera gemía y las bisagras oxidadas cedían milímetro a milímetro ante la fuerza bruta, mientras el aire de la habitación se cargaba con el olor a queroseno y a amenaza inminente. Mientras la puerta temblaba, la silueta oscura terminó de bajar las escaleras, trayendo consigo una marea de frío que congelaba el aliento en el aire. Elena vio cómo la escarcha trepaba por las paredes de barro, dibujando patrones de muerte en la oscuridad, iluminada apenas por la vela de sebo. El silencio que emanaba de la sombra era más pesado que los gritos del exterior, una presencia absoluta que parecía reclamar su derecho sobre cada tablón de la tapera. Mateo se hundió en el regazo de su madre, sus dientes castañando rítmicamente, no solo por el miedo, sino por ese hielo antinatural que brotaba del piso. La viuda no apartó la vista de la entidad, reconociendo en aquel vacío oscuro una tristeza que se confundía con la suya propia. «Abre ya, mujer, o juro que el fuego hará el trabajo por nosotros», rugió la voz de Arturo, el sobrino del capataz, desde el otro lado del umbral. Elena sabía que un incendio en esa estructura de madera vieja no dejaría rastro de ellos, transformando su esperanza en una pira de ceniza y olvido. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca, cerrada por el nudo de una angustia que no le permitía más que un susurro roto. «No hay nada aquí más que miseria», pensó para sí misma, aunque sabía que hombres como Arturo no entendían de razones cuando el brillo del metal los cegaba. Los capangas afuera reían, encendiendo antorchas que proyectaban un resplandor anaranjado a través de las grietas, convirtiendo la sala en una antesala del infierno. El dolor en los pulmones de Elena se volvió una punzada constante, como si el aire estuviera lleno de astillas de hielo que cortaban cada vez que intentaba respirar. Sintió que su pecho se apretaba bajo una presión invisible, un espasmo de terror puro que le recorrió la espina dorsal hasta dejarle las extremidades entumecidas. Lucía, en medio de su delirio febril, comenzó a convulsionar levemente, sus ojos fijos en la sombra que ahora estaba a solo unos pasos de ellas. El calor de la fiebre de la niña chocaba violentamente contra el frío sepulcral de la habitación, creando un contraste físico que hacía que la piel de Elena ardiera y se erizara al mismo tiempo. Fue un momento de colapso corporal, donde el alma parecía querer huir de un recipiente demasiado castigado por la injusticia. La sombra no se lanzó sobre la familia, sino que pasó junto a ellos con la ingravidez de un humo denso, dirigiéndose directamente hacia la puerta que estaba a punto de colapsar. Elena vio cómo los dedos largos y etéreos de la silueta rozaban el cerrojo de madera, dejando una marca de quemadura por frío en la superficie. Hubo un instante de quietud absoluta, donde incluso los hombres del exterior parecieron contener el aliento ante la súbita caída de la temperatura. La entidad se posicionó entre los invasores y la viuda, como un centinela de sombras que guardaba un secreto que la muerte no había logrado borrar. El miedo de Elena se transformó en una curiosidad aterrada al ver que el espíritu de la tumba de madera no buscaba su fin, sino su defensa. Con un estallido de madera astillada, la puerta finalmente cedió, y Arturo entró a la casa con una garrucha en la mano y el rostro desencajado por la codicia. Sin embargo, el triunfo en sus ojos se transformó instantáneamente en un horror primario al encontrarse de frente con la silueta desproporcionada que ocupaba la estancia.
La luz de las antorchas de los capangas iluminó la figura negra, revelando una forma que desafiaba toda lógica humana y que parecía absorber el fuego de las mechas. Los hombres que seguían a Arturo retrocedieron atropelladamente, sus rostros pálidos bajo el resplandor de las antorchas, soltando las armas que traían para intimidar a la viuda. Nadie hablaba. El único sonido era de la lluvia que empezaba a golpear el techo con una furia renovada. «Es él, el viejo capataz», balbuceó uno de los hombres, dejando caer su antorcha al suelo de tierra batida antes de salir huyendo hacia la oscuridad del bosque. Arturo intentó levantar su arma, pero sus manos temblaban tanto que la garrucha parecía una rama seca sacudida por un vendaval. La sombra avanzó un paso, y el aire alrededor del sobrino se volvió tan espeso que el hombre comenzó a atragantarse, llevándose las manos al cuello en un gesto de asfixia desesperada. No había oro a la vista, solo la justicia fría de una memoria que se negaba a descansar mientras la maldad caminara por sus pasillos. El terror en la estancia era palpable, una energía que hacía que la madera de las paredes crujiera como si fuera a estallar bajo la presión. De la garganta inexistente de la entidad brotó un rugido que no era un grito, sino el sonido de 100 años de viento atrapado en un socavón profundo. Fue un estruendo que sacudió los cimientos de la tapera, haciendo que Arturo cayera de espaldas y se arrastrara hacia la salida con un llanto de niño aterrorizado. Los capangas que aún quedaban no esperaron una segunda advertencia. Montaron en sus caballos y partieron a galope, perdiéndose en la neblina del valle como si el mismo diablo los persiguiera. Elena vio cómo el círculo de luz de las antorchas se alejaba, dejando de nuevo a su familia en la penumbra protectora de la casa. La calma regresó de golpe, pero era una quietud cargada de un significado nuevo y profundo para la viuda. El espíritu se volvió lentamente hacia Elena, y por un segundo ella creyó ver un destello de humanidad en el vacío donde deberían estar sus ojos. No hubo ataque ni amenaza. La sombra se acercó a Lucía y puso su mano etérea sobre la frente de la niña, cuya fiebre comenzó a descender visiblemente bajo el toque de hielo. Elena sintió que una parte de su propia carga de viuda y madre soltera se aligeraba, al entender que no estaba sola en aquella lucha por la dignidad. La entidad no era un monstruo, sino una víctima más de la ganancia que había destruido a tantas familias en las minas de Minas Gerais. El miedo se disipó, dejando espacio para un respeto mutuo, nacido de la supervivencia compartida en medio del abandono social. Con un gesto lento y solemne, la figura señaló hacia el hogar de piedra de la cocina, donde las cenizas todavía guardaban el calor del fuego anterior. Elena comprendió que el mapa de Tobías y los susurros de Sebastiana convergían en ese punto exacto, bajo las piedras que sostenían la estructura de la casa. La silueta comenzó a desvanecerse en el aire rancio, volviéndose una niebla que se filtraba por las tablas del techo hacia su morada original en el piso superior. La viuda tomó una pequeña pala y comenzó a remover las cenizas, sintiendo que el secreto de la casa más barata del valle estaba finalmente al alcance de sus manos llagadas. Bajo el hollín, el metal frío de una caja de hierro comenzó a brillar, prometiendo una redención que Elena nunca se atrevió a soñar. El frío del metal contra sus palmas era una sentencia de realidad que Elena aceptó con un temblor que ya no era de miedo. La caja de hierro, pesada y devorada por el herrumbre de décadas de entierro bajo las cenizas, parecía contener el peso de todas las almas que habían fracasado en ese valle antes que ella. La viuda la colocó sobre la mesa de roble, bajo la luz mortecina de la última vela, sintiendo que el silencio de la casa se había vuelto un espectador atento de su descubrimiento. Mateo y Lucía observaban desde las sombras de la cocina, con los ojos muy abiertos,
como si esperaran que del cofre brotara una maldición antigua o un milagro imposible. No había gloria en aquel hallazgo, solo la culminación de una búsqueda que otros habían pagado con su cordura y su vida en la profundidad de las minas. Forzar la cerradura requirió más que fuerza física. Fue un acto de voluntad contra el tiempo que se negaba a entregar sus secretos a una extraña. Elena utilizó el viejo cuchillo de cocina, haciendo palanca con un esfuerzo que hizo que sus pulmones ardieran en el aire gélido de la madrugada que se filtraba por las rendijas. Cuando el metal cedió finalmente con un chasquido seco y metálico, el sonido resonó en las vigas del techo como un disparo en medio de un funeral de pueblo. Un aroma a papel viejo y a humedad encerrada se liberó de golpe, inundando la estancia con la esencia de un pasado que había sido asfixiado por la codicia de los hombres. Dentro no había montañas de joyas brillantes, sino un orden meticuloso que revelaba la mente atormentada de alguien que buscaba redención antes de partir. Encontró un fajo de billetes antiguos y algunas monedas de oro que brillaban con un fulgor opaco bajo la luz de sebo, pero fue la carta doblada lo que capturó su atención. El papel estaba amarillento, quebradizo como la piel de doña Sebastiana, y contenía una confesión escrita con una caligrafía que decaía hacia el final en trazos desesperados. Tobías narraba la traición que había cimentado su fortuna, las vidas de los mineros que fueron sacrificadas para que el coronel Damasceno pudiera dormir sobre almohadas de seda en la gran villa. El oro no era una herencia familiar, sino una restitución pendiente, un capital de sangre que exigía ser usado para sanar las heridas abiertas de aquel valle olvidado. Elena comprendió que el espíritu no cuidaba el tesoro por avaricia, sino para asegurar que cayera en manos capaces de transformarlo en dignidad. La responsabilidad de aquel hallazgo se asentó sobre los hombros de la viuda con una pesadez mayor que la de su propia miseria y desamparo. Miró a sus hijos, y luego hacia la escalera, donde la sombra solía vigilar en las noches de tormenta, sintiendo una conexión profunda con el hombre que había muerto en soledad absoluta. No era una victoria fácil, ni un escape de su realidad, sino un pacto silencioso con el lugar que todos despreciaban, por miedo a mirar sus propios pecados reflejados en la madera. Elena guardó el contenido de la caja bajo sus ropas de luto, sintiendo el frío de las monedas contra su pecho, como un recordatorio constante de su nueva y peligrosa misión. La casa ya no se sentía como una tumba, sino como una estructura que finalmente había exhalado el aire viciado que la mantenía prisionera. El amanecer trajo consigo una neblina baja que se arrastraba por el suelo del valle, como un sudario protector contra las miradas ajenas de los vecinos. Elena salió al patio para recoger leña menuda, moviéndose con una calma nueva que desconcertó a los pocos pájaros que comenzaban a regresar a los árboles frutales cercanos. La banalidad de las tareas matutinas, como avivar el fuego y limpiar las cenizas del hogar, adquirió un carácter casi sagrado en medio de aquel silencio recobrado. Ya no había urgencia por huir de las sombras que habitaban las habitaciones superiores, sino una disposición firme a ocupar el espacio que el destino le había otorgado con tanta dureza. Lucía se despertó sin rastro de la fiebre, moviéndose con una ligereza que Elena no había visto desde que dejaron la villa minera. Desde lo alto del sendero que llevaba al pozo, el pueblo de São Sebastião se veía pequeño y mezquino, una colección de techos de teja donde la indiferencia era la ley. Elena observó el humo que salía de las chimeneas ajenas, sabiendo que en cada una de esas casas se cuchicheaba con malicia sobre su destino inminente en la tapera. La exclusión social, que antes la hería como un látigo sobre la piel desnuda, ahora le parecía un escudo que la mantenía a salvo de la hipocresía de quienes la abandonaron. No necesitaba la validación de los comerciantes, ni la lástima de las vecinas que se santiguaban al verla pasar con sus hijos cubiertos de polvo. El valle le pertenecía a ella, y a los espíritus que buscaban descanso.
un reino de madera, donde la verdad empezaba a brotar. Los rumores sobre lo ocurrido la noche anterior no tardaron en filtrarse por los caminos de Tierra Roja, llevados por el miedo de Arturo y sus hombres derrotados. En la villa, se decía que la viuda había hecho un pacto con las fuerzas oscuras, para espantar a los herederos legítimos del antiguo capataz del valle. Elena lo supo por la forma en que los arrieros desviaban sus mulas al pasar cerca de su lindero, evitando incluso mirar hacia la construcción que seguía en pie. Esta nueva forma de silencio ya no era opresiva para su espíritu, sino una frontera clara que nadie se atrevía a cruzar sin una invitación del destino. La injusticia humana había creado un monstruo en su imaginación colectiva, mientras ella simplemente trataba de reconstruir un hogar entre las ruinas del pasado. Decidió que no malgastaría ni una sola moneda del oro en lujos innecesarios, ni en intentar comprar el favor de quienes le habían dado la espalda en su miseria. Su mente trabajaba en planes silenciosos, visualizando la reparación urgente del techo, la siembra de los campos abandonados, y la creación de un espacio donde otros desterrados pudieran refugiarse. La firmeza de sus decisiones no necesitaba de discursos heroicos ni de enfrentamientos directos con las autoridades de la mina. Se manifestaba en la forma en que clavaba cada tabla nueva. Cada golpe del martillo sobre la madera vieja era un acto de desafío contra la pobreza y contra el olvido que el sistema social imponía a sus viudas. Elena se estaba convirtiendo en la guardiana de una memoria que el valle necesitaba para sanar. Mateo la ayudaba cargando cubos de agua desde el río Verde, sus pequeñas manos fortaleciéndose con el trabajo rudo de la tierra que antes le causaba pánico. Elena lo observaba con un orgullo doloroso, viendo cómo el niño recuperaba el color en las mejillas, a pesar de la dieta austera que todavía debían mantener por prudencia. Le contaba historias sobre su padre, pero ya no con la tristeza de la pérdida absoluta, sino con la dignidad de quien sabe que el sacrificio no fue en vano. La calidez humana dentro de la tapera empezaba a derretir el hielo que las sombras habían dejado en las esquinas de las habitaciones más oscuras. Era un proceso lento y orgánico, como el crecimiento de las hierbas medicinales que Sebastiana recolectaba en la espesura del bosque. Al caer la tarde de aquel primer día de transformación real, Elena se sentó en el escalón de la entrada, mirando cómo el sol se hundía tras los morros. La casa parecía observar el horizonte con ella, con sus ventanas vacías, ahora limpias de telarañas, y su estructura más sólida bajo la atención de su nueva dueña. No hubo apariciones ni susurros inquietantes esa noche. El silencio era auténtico, una pausa necesaria para que la Tierra Roja absorbiera el cambio que se estaba gestando. La viuda sabía que el camino por delante sería largo y que la sociedad no perdonaría fácilmente su éxito nacido de la desgracia. Sin embargo, mientras apretaba la carta de Tobías contra su pecho, sintió que finalmente el valle había dejado de ser una amenaza mortal. Elena regresó al pueblo de San Sebastián, no con la cabeza gacha, sino con la espalda recta de quien carga una verdad pesada en las entrañas. Las piezas de oro, envueltas en un trapo viejo dentro de su corpiño, pesaban más que cualquier piedra de la mina, pero eran el ancla que la mantenía firme frente a las miradas venenosas de los vecinos. Entró en la tienda de abastos y puso una de aquellas monedas sobre el mostrador de madera desgastada. Un sonido metálico que cortó el murmullo de los parroquianos como un cuchillo afilado. El tendero examinó el metal con ojos de ave de rapiña, dudando entre la codicia que le quemaba las manos y el miedo a la mujer que venía del jacal, que todos evitaban. No hubo palabras amables, solo el intercambio seco de harina, manteca y herramientas por un valor que ambos sabían que estaba manchado de historia. La noticia de que la viuda tenía plata corrió por las calles empedradas más rápido que el agua del río tras una tormenta de verano. Elena sentía los cuchicheos a su espalda,
una marea de envidia y sospecha que se alzaba desde los portales de las casonas más ricas hasta los rincones más oscuros de las cantinas. Algunos decían que había encontrado un tesoro enterrado, otros juraban que el espíritu del antiguo capataz le entregaba monedas a cambio de su alma y la de sus hijos. A ella no le importaba la naturaleza de los rumores, pues la exclusión social había sido su única maestra en los últimos meses de miseria. Sabía que la gente del valle prefería creer en pactos demoníacos antes que aceptar que una mujer sola pudiera levantarse de las cenizas por su propio coraje. De vuelta en la tapera, Elena comenzó el trabajo físico de reconstrucción, una tarea que le exigía cada gramo de fuerza que le quedaba en sus huesos cansados. Utilizó las herramientas nuevas para asegurar las vigas del techo que amenazaban con colapsar sobre sus cabezas, clavando cada tablón con una determinación que rayaba en la furia. El olor de la madera fresca empezó a desplazar poco a poco el aroma rancio de la humedad y el olvido, creando una atmósfera de renovación que los niños notaron de inmediato. Mateo la ayudaba cargando pequeños cubos de adobe para tapar las grietas de las paredes, sus dedos pequeños manchados de la tierra roja que tanto terror le había infundido antes. La casa ya no se sentía como una prisión, sino como un organismo herido que finalmente empezaba a cerrar sus cicatrices más profundas. La fatiga se instaló en el cuerpo de Elena como una capa de plomo, especialmente cuando el sol se hundía y el frío del valle reclamaba su territorio. Sentía los músculos de la espalda anudados y las manos tan hinchadas que apenas podía sostener la cuchara durante la cena. Un dolor sordo que le recordaba su propia mortalidad. No era el sufrimiento agudo de la enfermedad, sino el desgaste natural de quien se enfrenta sola a la inmensidad de una propiedad abandonada por Dios y por los hombres. Cada noche, antes de dormir, se masajeaba las articulaciones frente al fuego, sintiendo el calor de las brasas como una bendición necesaria para seguir en pie. La supervivencia en 1862 no era un acto de gracia, sino una guerra de desgaste, donde el cuerpo era la única trinchera disponible. Lucía, ya recuperada de la fiebre, pasaba las tardes sentada en el pórtico, observando el bosque con una curiosidad que había reemplazado al terror de los primeros días. A veces parecía hablar con el viento o con las sombras que se alargaban entre los árboles, pero su rostro ya no mostraba la palidez cadavérica que tanto había asustado a su madre. Elena la observaba de reojo mientras trabajaba, preguntándose qué tipo de conexión secreta se había establecido entre su hija y la entidad que habitaba las habitaciones de arriba. El silencio del valle ya no era opresivo, sino que se sentía como una tregua firmada entre dos mundos que compartían el mismo techo por necesidad. La niña dibujaba formas en la tierra roja, figuras de hombres altos y campos de flores que Elena no lograba identificar con nada conocido. Un mediodía, mientras reparaba la cerca del pomar, Elena recibió la visita inesperada de un arriero que buscaba refugio de un aguacero repentino que oscureció el cielo. El hombre, un mestizo de hombros anchos y mirada cansada, desmontó con cautela, santiguándose al pisar el terreno que todos llamaban la tumba de madera. Elena le ofreció un poco de café caliente sin pedir nada a cambio, un gesto de hospitalidad que desconcertó al viajero acostumbrado a la mezquindad de los otros ranchos del valle. Hablaron un poco, pero en ese intercambio de silencios y miradas, la viuda comprendió que su reputación de mujer maldita también podía servirle como una fortaleza inexpugnable. El arriero partió al cesar la lluvia, dejando en el aire una sensación de respeto que Elena no había sentido desde que su esposo bajó a la mina por última vez. La carta de Tobías, guardada celosamente en el dobladillo de su vestido negro, se convirtió en su brújula moral durante los días de duda y agotamiento extremo.
Elena la leía cada vez que sentía que las fuerzas la abandonaban, encontrando en las palabras del hombre muerto una justificación para su nueva prosperidad. No era simplemente dinero lo que había encontrado bajo las cenizas, sino la oportunidad de limpiar un linaje de traiciones que había emponzoñado el suelo del valle por décadas. Se propuso que cada moneda gastada tendría un propósito de reparación, ya fuera pagando precios justos a los trabajadores o ayudando a otros desposeídos que se cruzaran en su camino. La riqueza, en manos de una viuda que conocía el hambre, se transformaba en una herramienta de justicia lenta pero implacable. A pesar de la calma aparente, Elena no bajaba la guardia frente a la amenaza de Arturo, quien seguía merodeando por los alrededores como un lobo hambriento tras una presa herida. Sabía que hombres como él no aceptaban la derrota fácilmente, y que su codicia era una enfermedad que solo se curaba con la posesión absoluta o con la ruina ajena. En varias ocasiones creyó ver el destello de unos binoculares desde la cima del morro, o escuchó el relincho de un caballo extraño en la linde del bosque durante la madrugada. El peligro no había desaparecido. Solo se había vuelto más sutil, esperando el momento de debilidad que permitiera un nuevo asalto contra la integridad de su familia. La tapera era ahora una fortaleza, y Elena su única comandante, dispuesta a todo por defender lo que era suyo. El primer banquete real en la casa se celebró una tarde de domingo, con un estofado de carne y legumbres que inundó la cocina con un aroma que los niños no recordaban. Se sentaron a la mesa de roble, limpia y pulida, agradeciendo no solo por el alimento, sino por el techo que ya no goteaba, y por el fuego que ardía con fuerza en el hogar. No hubo discursos ni celebraciones ruidosas, solo el sonido de las cucharas contra el barro y el suspiro de satisfacción de estómagos que finalmente conocían la saciedad. Elena los miraba comer, y sentía que el peso en su pecho se aligeraba, una sensación de paz que le devolvía un poco de la juventud que la viudez le había arrebatado. Fue un momento de victoria silenciosa sobre la miseria que la sociedad les había impuesto como destino. Al caer la noche, Elena subió por primera vez a la habitación superior con una lámpara de aceite en la mano, sintiendo que ya no era una intrusa en aquel espacio sagrado. No encontró a la silueta esperándola, solo una habitación vacía, donde el aire se sentía excepcionalmente limpio y fresco, a pesar de los años de abandono. Las marcas de escarcha en la madera habían desaparecido, dejando paso a una quietud que invitaba al descanso profundo que tanto necesitaba su alma guerrera. Se asomó a la ventana desde donde la sombra solía vigilar, y miró hacia el valle, viendo las luces distantes del pueblo que una vez la expulsó sin piedad. Comprendió entonces que la verdadera libertad no consistía en huir de los fantasmas, sino en aprender a vivir con ellos hasta que sus historias se volvieran parte de la propia. La decisión de Elena de no reincorporarse a la servidumbre de la villa fue vista como un acto de soberbia por aquellos que esperaban verla mendigando en las esquinas. Con la plata que había rescatado de las cenizas, decidió contratar a 2 mujeres que, como ella, cargaban con el peso de la viudez y el desprecio de una sociedad que solo valoraba a las manos que producían oro. No buscaba lástima, sino una alianza silenciosa de voluntades que entendían el lenguaje del hambre y la necesidad de un techo digno bajo el cual criar a sus hijos. Las 3 mujeres trabajaban desde el alba hasta que el cuerpo les pedía clemencia, limpiando los terrenos y plantando semillas que prometían un futuro distinto al de la mina. Era una labor de hormiga, constante y pesada, que empezaba a molestar a quienes preferían ver el valle sumido en la miseria y el miedo. El aspecto de la tumba de madera cambió drásticamente bajo el cuidado de manos que no le temían al pasado, ni a las sombras que habitaban entre sus vigas. Los tablones grises fueron lavados con lejía y arena, revelando la veta de una madera noble, que solo necesitaba un poco de atención para volver a brillar bajo la luz del mediodía.
El tejado de paja fue reemplazado por tejas de barro cocido que Elena compró en un pueblo vecino para evitar las preguntas incómodas de los comerciantes locales de São Sebastião. Cada martillazo era una declaración de propiedad, un eco que recorría el valle avisando a vivos y muertos que la casa tenía una nueva dueña dispuesta a defenderla hasta el último aliento. El aroma a podredumbre fue sustituido por el olor a resina fresca y a tierra removida, señalando que la vida estaba ganando la batalla contra el abandono. El cura del pueblo llegó una tarde con la excusa de bendecir el lugar. Aunque sus ojos pequeños y curiosos delataban un interés más terrenal por la repentina fortuna de la viuda. Elena lo recibió en el porche, sin permitirle la entrada a la cocina, manteniendo una distancia que el religioso interpretó como una falta de respeto a su autoridad moral. Ella sabía que la bendición de la iglesia solía venir acompañada de una petición de diezmo que no estaba dispuesta a pagar con el dinero que le pertenecía a sus hijos y a la memoria de Tobías. Hablaron sobre la moralidad de habitar un lugar con tal reputación, pero Elena respondió con una sequedad que dejó al hombre de sotana sin argumentos ante su lógica de supervivencia. La visita terminó pronto, dejando en el aire una advertencia velada sobre los peligros de alejarse del rebaño, que ella ignoró con una sonrisa amarga. La fuerza de Elena no residía en sus palabras, que siempre eran pocas y directas, sino en la forma en que sus manos se habían vuelto ásperas y seguras al manejar las herramientas de labranza. Cada vez que recordaba a su esposo sepultado bajo la roca, sentía una llamarada de energía que la obligaba a seguir adelante a pesar del cansancio que le entumecía las piernas al final del día. No buscaba ser una heroína de cuento, sino una mujer que se negaba a ser una cifra más en los libros de contabilidad de los dueños de las minas de oro. Su luto ya no era una debilidad, sino una armadura que la protegía de las pretensiones de los hombres que veían en su soledad una oportunidad para el abuso. La viudez le había quitado el miedo al que dirán, dejándola con la claridad brutal de quien sabe que no tiene nada más que perder. El huerto que rodeaba la casa comenzó a dar sus primeros frutos bajo un sol que parecía calentar la tierra roja con una intensidad renovada y benevolente. Elena pasaba horas de rodillas, con el sudor corriéndole por la espalda y el olor de las hojas de tomate impregnado en sus ropas negras de diario. Era una sensación física de conexión con la vida que le devolvía un poco de la paz que había perdido en los pasillos oscuros de la villa minera. No había espacio para la angustia cuando el cuerpo estaba ocupado en la tarea banal de arrancar la maleza o dirigir el riego desde el pequeño arroyo que cruzaba la propiedad. La fatiga era un bálsamo que le permitía dormir sin sueños, confiando en que la tierra no la traicionaría como lo habían hecho los hombres de negocios y sus leyes injustas. Arturo no se conformó con la derrota física de aquella noche de tormenta y comenzó a mover hilos legales para reclamar la propiedad, alegando derechos de herencia inexistentes. Elena recibió un documento sellado por un juez de la capital de la provincia, un papel que olía a tinta fresca y a la corrupción que siempre favorecía a los que tenían apellidos conocidos. La amenaza ya no era una sombra en la ventana, sino una pluma que podía arrebatarle todo lo que había construido con su sudor y la plata de Tobías. Pasó noches enteras leyendo el diario del antiguo capataz, buscando cualquier rastro de un testamento o una prueba de que la casa le pertenecía legalmente tras la subasta. El miedo regresó, pero esta vez era una inquietud intelectual, una lucha contra un sistema diseñado para aplastar a las mujeres que se atrevían a ser independientes. Mateo encontró una pequeña figurilla de madera tallada debajo de un viejo árbol de mangos, un juguete que parecía haber esperado por él durante décadas en la humedad del suelo. Al enseñárselo a su madre, Elena reconoció en los trazos toscos la mano de Tobías, sugiriendo que el hombre también tuvo momentos de ternura antes de que la codicia lo consumiera.
El niño jugaba ahora con tranquilidad, perdiendo ese rastro de pánico que solía asomar en sus ojos ante cualquier ruido extraño proveniente del bosque o del techo. Lucía lo observaba con una sabiduría que superaba sus pocos años, como si supiera que el juguete era una ofrenda de paz del espíritu que aún habitaba la planta superior. La casa se estaba llenando de pequeños objetos con significado simbólico, convirtiéndose en un museo de redenciones privadas que nadie más podía entender o valorar. La leyenda de la viuda rica de la tumba de madera se extendió más allá del valle, atrayendo a curiosos que se asomaban desde los cerros para intentar ver el tesoro escondido. Elena los ignoraba a todos, manteniendo un silencio social que se convirtió en su mejor defensa contra la envidia de los que no se atrevieron a pisar el lugar cuando era solo podredumbre. Se decía en las cantinas que ella alimentaba a la sombra con la sangre de sus enemigos, una mentira que la viuda utilizaba a su favor para mantener a los intrusos alejados de sus linderos. No buscaba aliados en un mundo que la había abandonado, prefiriendo la compañía de sus hijos y de la anciana Sebastiana, quien la visitaba de vez en cuando para compartir secretos sobre las plantas. La soledad era un precio justo por la libertad que finalmente estaba experimentando en medio de aquel rincón olvidado por el gobierno. Cada tarde, Elena realizaba el pequeño ritual de releer la carta de Tobías frente al hogar, buscando entre líneas el valor necesario para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. La confesión del hombre sobre los mineros traicionados le recordaba que su prosperidad tenía un propósito moral que iba más allá del bienestar de su propia familia. No era solo su casa lo que defendía, sino el derecho a que la verdad saliera a la luz después de tantos años de silencio impuesto por el coronel Damasceno. Sentía que la silueta de arriba la observaba con una expectativa silenciosa, como si el descanso definitivo del espíritu dependiera de que ella ganara la guerra contra los vivos. La carta estaba gastada por el roce de sus dedos, convirtiéndose en un amuleto contra la desesperación que a veces intentaba filtrarse por las grietas de su voluntad. Al caer la noche, la temperatura descendía bruscamente, recordándole a Elena que el invierno se acercaba con su manto de escarcha y desafíos para los habitantes del valle. Se sentó en la cocina, escuchando el crujir rítmico de la madera que se asentaba tras el calor del día, un sonido que ya no le provocaba escalofríos, sino una sensación de pertenencia. La fase de construcción física estaba casi terminada, pero la lucha por la legitimidad apenas comenzaba a mostrar sus garras en el horizonte de São Sebastião. Sabía que Arturo no tardaría en aparecer de nuevo, esta vez respaldado por la fuerza de la ley o por la violencia de los que no tienen nada que perder. Se aseguró de que la lámpara tuviera suficiente aceite y se dispuso a esperar, con la calma de quien ya ha cruzado el abismo y sabe que no hay camino de regreso posible. El carruaje negro del juez de distrito apareció en el horizonte del valle, como un cuervo que vuela bajo sobre un campo de trigo maduro. Elena lo vio acercarse desde el pórtico, sintiendo que el aire se volvía más pesado y seco, cargado con el olor a tinta vieja y a la indiferencia de los hombres que visten de seda. A su lado, Arturo cabalgaba con una sonrisa de triunfo que le deformaba el rostro, seguro de que el papel sellado sería más fuerte que cualquier sombra o voluntad de mujer. Las otras dos viudas que trabajaban en el huerto se detuvieron, sus manos manchadas de tierra roja, apretando las herramientas como si fueran armas de una guerra antigua. No hubo gritos ni escándalo, solo el chirrido de las ruedas contra la grava, y la certeza de que el sistema finalmente venía a reclamar lo que el miedo no pudo arrebatarle a la dueña de la tapera. El juez descendió con una lentitud calculada para imponer respeto, ajustándose el chaleco de brocado mientras miraba con desprecio la estructura que ahora lucía limpia y firme bajo el sol de la tarde. Arturo se adelantó, señalando con un dedo enguantado las mejoras de la casa como si fueran pruebas de un crimen,
y no del esfuerzo honesto de una madre desesperada. Elena no bajó del escalón, manteniendo su posición con la rigidez de una estatua de piedra que ha visto pasar siglos de injusticias sin pestañear. Sintió un frío repentino en la nuca, un soplo de aire gélido que no provenía del bosque, sino de las habitaciones superiores que permanecían en un silencio expectante. Era el aviso de que la casa no estaba dispuesta a cambiar de manos nuevamente sin dar una batalla que los vivos no olvidarían. Señora, traigo aquí una orden de desalojo inmediato, firmada por la autoridad civil de la provincia, declaró el juez con una voz que pretendía ser neutral, pero que destilaba la arrogancia de quienes se creen dueños del destino ajeno. Arturo soltó una carcajada breve, una nota discordante que pareció hacer vibrar los cristales limpios de las ventanas superiores con un eco siniestro. Elena extendió la mano para recibir el documento, sus dedos rozando apenas el papel que pretendía borrar meses de trabajo y el sacrificio de su propio esposo en las minas. No hubo llanto en sus ojos, solo una claridad brutal que desconcertó al magistrado, acostumbrado a los ruegos y a las súplicas de los desposeídos. La viuda sabía que la verdadera justicia no se escribía con plumas de ganso, sino con la sangre y el sudor de quienes no tienen nada que perder. Elena guardó el papel en el bolsillo de su delantal y, sin decir una palabra, sacó de su corpiño la carta de Tobías, el documento que contenía la verdad sobre la fortuna manchada del coronel Damasceno. Los ojos del juez se entrecerraron al ver la caligrafía del antiguo capataz, reconociendo quizás el rastro de un secreto que su propia familia había intentado enterrar bajo el olvido oficial. El aire en el porche se volvió tan denso que Arturo empezó a moverse con inquietud, mirando hacia la ventana, donde la silueta solía aparecer en las noches de tormenta. Había una tensión invisible que tiraba de los nervios de todos los presentes, una presión que hacía que el pulso de Elena martillerara en sus sienes con un ritmo lento y constante. El pasado estaba despertando para cobrar una deuda que no figuraba en ningún registro civil, pero que pesaba en la conciencia del valle. Este lugar fue pagado con las vidas de los mineros que su tío traicionó, señor juez, dijo Elena, su voz sonando con una firmeza que hizo que los caballos de los hombres relincharan con nerviosismo. Arturo intentó dar un paso hacia ella con el brazo levantado, pero se detuvo en seco cuando una ráfaga de viento helado barrió el pórtico, apagando el calor del sol en un segundo. Las sombras de los árboles se estiraron de forma antinatural, envolviendo el carruaje negro en una penumbra que parecía brotar de la misma tierra roja de la entrada. El magistrado palideció al sentir que el suelo bajo sus pies vibraba con un lamento profundo, un rugido subterráneo que recordaba al derrumbe de un socavón en lo más profundo de la mina. La casa estaba hablando a través de su dueña, y sus palabras eran sentencias de muerte para la codicia. Las dos mujeres que acompañaban a Elena se acercaron lentamente, formando un semicírculo de silencio y dignidad que rodeó a los hombres de la villa con una presión asfixiante. Ya no eran solo viudas miserables, sino guardianas de una justicia que el valle había esperado durante décadas para ver cumplida entre los muros de madera de la tapera. Arturo buscó apoyo en el juez, pero encontró a un hombre cuyo valor se estaba desmoronando ante la evidencia de que en ese lugar las leyes de los hombres no tenían jurisdicción. El sol comenzó a esconderse tras los morros, tiñendo el valle con el color de la sangre vieja y proyectando sombras alargadas que parecían dedos buscando el cuello de los intrusos. La atmósfera se volvió irrespirable para quienes traían la injusticia como bandera en medio de un territorio reclamado por la memoria. Elena sintió un espasmo en el pecho, un pinchazo de fatiga acumulada que amenazaba con doblar sus rodillas, pero se mantuvo firme por la memoria de su esposo y el futuro de sus hijos.
El dolor físico era un recordatorio de que estaba viva y que su lucha era real, una batalla de carne y hueso contra las estructuras de poder que la querían sumisa. Se concentró en el peso de la caja de hierro que ahora estaba segura dentro de la cocina, sabiendo que su contenido era la llave para liberar al valle de su propia maldición. El juez, sintiendo que la situación escapaba a su control, retrocedió hacia el carruaje. Con la mirada fija en las manos de Elena, que no temblaban a pesar de la amenaza latente, la autoridad de su sello se desvanecía frente a la legitimidad del dolor y la verdad histórica. Desde lo alto de la escalera interna de la casa, un sonido de pasos pesados empezó a descender, uno tras otro, marcando el tiempo con una precisión que helaba la sangre de los hombres de afuera. No era un ruido sutil, era el estrépito de alguien que vuelve de la tumba para reclamar lo que le pertenece ante los ojos de quienes lo traicionaron en vida. Arturo, con el rostro desencajado y la respiración entrecortada, montó en su caballo con una urgencia que rayaba en el pánico absoluto, olvidando por completo sus pretensiones legales de herencia. Sabía que la silueta no era una invención de la viuda, sino el juez definitivo que no aceptaba sobornos ni expedientes amañados en la oscuridad de las oficinas provinciales. El cerco de las sombras se cerraba sobre los emisarios del despojo con una frialdad que les cortaba el aliento. Regresen a Sao Sebastián y digan que la viuda de la tapera tiene pruebas que harán arder las mansiones de los que se enriquecieron con la muerte de nuestros hombres, gritó Elena hacia el carruaje, que ya empezaba a alejarse. El juez no miró hacia atrás, azuzando al cochero con una desesperación que delataba su propia complicidad en los crímenes del pasado que la carta de Tobías empezaba a desvelar. El valle quedó sumido en un silencio profundo tras la partida de los intrusos, una calma que se sentía como el respiro de un gigante que finalmente ha expulsado un veneno de sus entrañas. Las otras mujeres abrazaron a Elena, sintiendo el calor de la victoria compartida en medio de la exclusión que las había unido en un destino común y valiente. Esa noche, Elena se sentó a la mesa con Lucía y Mateo, mirando cómo las velas iluminaban las paredes de la casa, que ahora les pertenecía por derecho de resistencia y justicia. La silueta de la ventana superior no apareció para vigilar, sino que el ambiente se sentía liviano, como si el espíritu del capataz hubiera encontrado finalmente el descanso al ver su culpa redimida. La viuda sabía que el enfrentamiento final no sería físico, sino moral, y que el oro de Tobías pronto se transformaría en las piedras de la escuela que el valle necesitaba. Mientras el viento soplaba suave entre los tablones reparados, Elena cerró los ojos y por primera vez en años permitió que el sueño la reclamara sin el temor de despertar en un mundo que no tuviera lugar para ella. La quietud que siguió a la partida del carruaje no era el vacío de antes, sino un silencio fértil que parecía nutrirse de la tierra roja del valle. Elena permaneció en el porche, sintiendo el aire fresco de la tarde contra su rostro, mientras las otras viudas regresaban a sus labores con un paso más ligero y seguro. No hubo gritos de júbilo, pues el respeto ganado a pulso en un lugar marcado por la tragedia se manifiesta en gestos pequeños y miradas cargadas de un entendimiento profundo. La victoria sobre el juez y la codicia de Arturo era apenas el primer cimiento de una estructura que pretendía ser eterna en su dignidad recuperada. La casa,
con sus maderas ahora firmes y sus ventanas limpias, parecía exhalar un suspiro de alivio colectivo que recorría cada viga y cada piedra del cimiento. Los días siguientes estuvieron marcados por una transformación que el pueblo de São Sebastião no podía ignorar a pesar de su orgullo y sus prejuicios ancestrales. Helena empezó a contratar a hombres del valle que habían sido despedidos de las minas por lesiones o por negarse a aceptar condiciones inhumanas de trabajo. Pagaba jornales justos, utilizando la plata de Tobías no como un tesoro personal, sino como un capital de reparación que fluía de regreso a las manos que realmente trabajaban la tierra. La desconfianza inicial de los peones se desvanecía ante la solidez de su palabra, y la comida caliente que nunca faltaba en la mesa larga de roble de la cocina. El jacal estaba dejando de ser un lugar de leyendas negras para convertirse en el epicentro de un cambio que amenazaba el viejo orden de los coroneles. El proyecto de la escuela fue la decisión que terminó por sellar el destino de Helena como la verdadera señora del valle, más allá de cualquier papel firmado por autoridades civiles. Ella misma supervisó el trazado de los planos sobre el suelo de tierra batida, utilizando una rama seca para dibujar los espacios donde los hijos de los mineros aprenderían a leer y a escribir. No quería que el futuro de los niños del lugar estuviera encadenado únicamente a los socavones y a la oscuridad de la tierra que se había tragado a sus padres. Cada piedra que se traía del río para los cimientos de la nueva construcción era un acto de fe contra la ignorancia y el abandono social que habían imperado durante décadas. La comunidad empezaba a ver en la viuda no a una mujer maldita, sino a una líder que conocía el valor de la redención. El esfuerzo físico de coordinar la obra y mantener la huerta le pasaba factura a Helena en forma de dolores sordos en las articulaciones y una fatiga que le nublaba la vista al atardecer. Sus manos estaban ahora permanentemente marcadas por el trabajo rudo, con callosidades y cicatrices que contaba como medallas de una guerra ganada contra la miseria absoluta. A veces sentía que el corazón le latía con una irregularidad preocupante tras cargar los pesados sacos de grano, un espasmo de cansancio que la obligaba a sentarse en la sombra durante unos minutos. Sin embargo, no permitía que sus hijos o sus empleados notaran su debilidad. Manteniendo una fachada de hierro que servía de ancla para todos los que dependían de su voluntad. La salud era un lujo que ella posponía en favor de la estabilidad que finalmente estaba logrando para los suyos. Lucía y Mateo se convirtieron en los primeros alumnos de aquel sueño, sentados bajo el árbol de mangos con sus pequeñas pizarras, mientras el ruido de la construcción servía de fondo rítmico a sus lecciones. La niña ya no hablaba con las sombras en un tono de miedo, sino que parecía narrarles sus descubrimientos sobre los números y las letras con una naturalidad asombrosa. Helena observaba desde la distancia, sintiendo que el aire de la casa se volvía más transparente y ligero a medida que la risa infantil reemplazaba a los susurros de angustia. La sombra de la habitación superior apenas era una presencia tenue, un centinela que parecía conformarse con observar el progreso de la vida que brotaba en el lugar. El valle estaba aprendiendo a respirar de nuevo, liberándose poco a poco del sudario de culpa que lo había mantenido asfixiado. Doña Sebastiana llegó un mediodía cargada con un canasto de hierbas frescas y una mirada que contenía la historia de 3 generaciones de sufrimientos y esperanzas rotas. Se sentó junto a Helena en el escalón, compartiendo un silencio que valía más que 1000 discursos sobre la justicia o la caridad cristiana. La anciana advirtió que la paz ganada era un tesoro frágil que debía ser protegido de la envidia de los que seguían en la villa, rumiando su resentimiento por el éxito de la viuda. Le entregó un pequeño amuleto de piedra roja del río, diciéndole que la tierra misma era su mejor aliada, mientras ella se mantuviera fiel al propósito de sanación.
Sebastiana sabía que el ciclo de la casa estaba llegando a su clímax y que el espíritu de Tobías estaba listo para el paso final hacia la luz. Los rumores de que la viuda estaba construyendo un refugio para los desposeídos llegaron a oídos del coronel Damasceno, quien veía con preocupación cómo su mano de obra barata empezaba a mirar hacia el valle con esperanza. Intentó enviar a sus propios emisarios para sabotear la obra o para intimidar a los trabajadores con amenazas de represalias legales y físicas en la villa. Sin embargo, la unidad de las mujeres y de los hombres que Helena había reunido formaba un muro de lealtad que no se quebraba ante las promesas vacías ni ante el miedo. La exclusión social que antes era un castigo para Helena se había convertido ahora en un filtro que sólo dejaba pasar a aquellos con el corazón lo suficientemente puro para trabajar por el bien común. La batalla por el valle se estaba librando en el terreno de la moral y la dignidad humana. Una tarde de lluvia suave, Helena encontró a Mateo cavando un pequeño agujero cerca de la entrada, donde pretendía plantar una flor para decorar el camino hacia la nueva escuela. El niño se movía con una seguridad que contrastaba con el miedo paralizante de sus primeras noches en la tapera, demostrando que el trauma del pasado estaba siendo enterrado bajo capas de normalidad y amor. Helena lo ayudó a preparar la tierra, sintiendo el aroma húmedo de la arcilla roja que antes le recordaba a la tumba y que ahora olía a vida en potencia. Era un gesto banal, un acto de jardinería simple, pero representaba la victoria definitiva sobre la estética del abandono que había dominado la propiedad durante 40 años. La madre vio en su hijo el fruto de su resistencia y se permitió sonreír con una ternura que creía olvidada. La tensión emocional dentro de la casa comenzó a cambiar de naturaleza, pasando de la alerta constante a una especie de melancolía serena que precedía a las grandes despedidas. Helena sentía que cada rincón de la estructura estaba saturado de recuerdos, pero ya no eran memorias que herían, sino fragmentos de historia que buscaban su lugar en el gran libro del valle. Preparó una última cena especial para sus hijos y sus aliadas, utilizando los mejores productos que la tierra y la plata de Tobías habían podido proveer tras meses de esfuerzo. El ambiente en la cocina era cálido, iluminado por el fuego del hogar que ahora ardía con una llama clara y constante, sin las sombras grotescas del inicio. Sabía que la 10ª noche sería el momento de cerrar el capítulo y entregar el espíritu de la casa a la eternidad. Subió las escaleras con un paso firme, sin la lámpara de aceite, confiando en la luz de la luna llena que entraba por las ventanas, ahora provistas de vidrios relucientes. Entró en la habitación de la silueta y se sentó en el suelo de madera, esperando la presencia que le había salvado la vida y le había entregado el futuro de su familia. No hubo frío extremo, ni ruidos aterradores. Solo una sensación de compañía que se sentía como el abrazo de un abuelo cansado que finalmente puede cerrar los ojos. Helena cerró los suyos, preparándose para el diálogo final que liberaría al valle de su carga y permitiría que la tumba de madera fuera reconocida simplemente como un hogar. El destino de la viuda y el del capataz estaban a punto de entrelazarse por última vez, antes de seguir caminos distintos hacia la paz. Helena sintió que el aire en la habitación superior ya no pesaba como una losa de cantera sobre sus hombros cansados. La oscuridad, que antes parecía un animal hambriento acechando desde las esquinas, se había transformado en un manto de seda que envolvía sus pensamientos con una paz desconocida. Miró sus manos, curtidas por el sol de los valles y marcadas por el esfuerzo de reconstruir lo que otros dejaron pudrirse, y comprendió que ella misma se había transformado junto con las paredes de madera. La casa ya no era una tumba, sino un testigo mudo de una resistencia que el tiempo no lograría borrar de la memoria colectiva del pueblo. El silencio, ese que antes gritaba advertencias de muerte, ahora le devolvía un eco de serenidad que la invitaba a cerrar los ojos por primera vez, sin el temor de no despertar. Frente a ella,
la silueta de Tobías comenzó a desdibujarse en la penumbra, perdiendo sus bordes afilados hasta convertirse en un destello de luz pálida que se filtraba hacia el techo. No hubo una despedida con palabras, pues los que han sufrido en silencio no necesitan de discursos para entender que la deuda de sangre ha sido finalmente saldada en este rincón de la Tierra Roja. Helena bajó la cabeza en un gesto de respeto profundo, reconociendo que aquel espíritu no fue su verdugo, sino el guardián de una oportunidad que ella tuvo el valor de reclamar entre las cenizas. La presencia se desvaneció por completo, dejando tras de sí un aroma a pino fresco y a lluvia limpia que purificó cada rincón del jacal. La herencia del capataz ya no era una carga de culpa, sino la semilla de un futuro que empezaba a brotar con fuerza. La construcción de la escuela avanzaba ahora con una rapidez que asombraba a los mismos arrieros que antes se persignaban al pasar frente a la propiedad. El oro que una vez fue motivo de traición y muerte servía ahora para comprar libros, cuadernos y los salarios de maestros que vendrían de la capital a enseñar a los hijos de los mineros. Helena supervisaba cada detalle del cimiento, asegurándose de que la piedra fuera sólida y que las ventanas fueran lo suficientemente grandes para que la luz del sol nunca faltara en las aulas. Ya no era la viuda andrajosa que llegó con lo puesto, sino una mujer de autoridad natural que había convertido su dolor en un motor de cambio social. El valle, que durante décadas fue sinónimo de exclusión y miseria, estaba renaciendo bajo el cuidado de manos que sabían lo que significaba perderlo todo. En el pueblo de San Sebastián, el nombre de Helena ya no se pronunciaba con burla o desprecio, sino con un susurro de respeto que lindaba con el asombro. Los comerciantes que antes le cobraban el triple por la harina, ahora le ofrecían sus mejores productos, esperando que su influencia ayudara a calmar la inquietud que la carta de Tobías había sembrado en las mansiones. Ella los recibía con una cortesía gélida, recordándoles con su mera presencia que la dignidad no se compra con plata, ni se recupera con amabilidades tardías. El orden social del valle estaba cambiando, y la viuda de la tapera era el eje sobre el cual giraba esa nueva realidad donde la justicia empezaba a tener rostro de mujer. No buscaba venganza contra los que le dieron la espalda, pues sabía que ver su éxito era el castigo más amargo para la hipocresía de los poderosos. A pesar de la prosperidad, el cuerpo de Helena conservaba las marcas de la batalla, con una fatiga que se hacía presente cada vez que el clima cambiaba hacia el invierno. Sentía un pinchazo en el pecho al recordar los años de hambre, una huella física de la injusticia que no se borraba con las comodidades de su nueva vida. Sin embargo, cuando caminaba por la huerta y sentía el olor de la tierra húmeda, comprendía que cada dolor había valido la pena para ver a sus hijos correr libres por el campo. Su fuerza no residía en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de seguir adelante cuando el mundo entero le decía que debía rendirse ante el destino. Helena se había convertido en la raíz de un árbol que daría sombra a muchas generaciones de desposeídos en aquel valle minero. Mateo y Lucía crecían con una salud y una alegría que borraban cualquier rastro de los traumas vividos en las primeras noches de la casa maldita. El niño ayudaba ahora en las tareas más pesadas, mostrando una nobleza de carácter que recordaba a su padre, pero con una astucia propia de quien ha tenido que sobrevivir al abandono. Lucía, por su parte, se había convertido en la protectora de los animales del valle, moviéndose por el bosque con una familiaridad que hacía que incluso las sombras parecieran respetarla. Los niños eran el testimonio vivo de que la maldad de los hombres puede ser vencida por el amor y la determinación de una madre que no conoce límites. La tapera era ahora un hogar lleno de risas y de planes, un refugio donde el pasado ya no dictaba las reglas del presente. Arturo, consumido por su propia bilis y por el miedo a que las revelaciones de la carta lo llevaran a la cárcel, terminó huyendo hacia la frontera con lo poco que le quedaba de su orgullo herido. El coronel Damasceno,
Al ver que su influencia se desmoronaba ante la evidencia de sus crímenes pasados, se recluyó en su hacienda, convertido en un viejo amargado que temía hasta a su propia sombra. La justicia silenciosa de Helena había sido más efectiva que cualquier proceso legal, destruyendo el poder de los malvados simplemente al revelar la verdad que ellos intentaron enterrar. El valle ya no les pertenecía, pues la Tierra Roja había decidido entregar sus secretos a quien los usaría para el bien común y no para la opresión. La victoria de la viuda era completa, una redención que se sentía en cada bocanada de aire limpio del valle. La casa misma lucía ahora espléndida, con sus paredes blancas y sus vigas de madera oscura tratadas con aceites que la protegían del paso del tiempo y de la humedad. Las flores silvestres que Helena había plantado rodeaban la construcción, creando un cinturón de colores que contrastaba con el gris del pasado abandono. En las noches de luna llena, la propiedad parecía brillar con una luz propia, atrayendo a los viajeros que buscaban un lugar seguro para descansar antes de seguir su camino hacia las minas. Ya no había ruidos extraños ni presencias que helaran la sangre, pues el alma de la construcción había encontrado su propósito, al servir de refugio para los vivos. La casa más barata del valle se había convertido en la joya de la región, un símbolo de lo que es posible cuando el valor se enfrenta a la superstición. Sentada en el porche durante el último atardecer del año, Helena miró hacia el horizonte, donde las cimas de los morros se teñían de un naranja violento y majestuoso. Recordó a su esposo con una sonrisa triste, prometiéndole en silencio que sus hijos nunca tendrían que bajar a un socavón para ganarse el pan de cada día. La paz que sentía en ese momento era un regalo que ella misma se había otorgado, al negarse a ser una víctima más de la historia oficial de los vencedores. El río verde fluía con un murmullo constante, llevando consigo los restos de la miseria y el miedo hacia el mar del olvido, dejando el valle limpio para las nuevas esperanzas. Helena cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que finalmente, después de tanto caminar, había llegado a casa para no marcharse nunca más. El silencio que ahora reinaba en la propiedad era una presencia física, pero de una naturaleza protectora y sabia, que invitaba a la reflexión y al descanso del guerrero. Ya no era el vacío del abandono, sino la plenitud de una vida que ha encontrado su equilibrio tras la tormenta más feroz que el destino pudo lanzar. La viuda compró la casa más barata del valle y descubrió que el mayor tesoro no eran las monedas de oro, sino la capacidad de liberar a los muertos para poder salvar a los vivos. Su historia quedaría gradada en las vigas de madera y en la memoria de los niños que aprenderían a leer en su escuela, recordando por siempre a la mujer que no tuvo miedo de dormir donde nadie más se atrevía. El sol se hundió por completo, dejando el valle bajo un manto de estrellas que parecían celebrar la redención de una madre valiente. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.